Hola iglesia, ¿cómo están? Hoy queremos hablarles de un personaje bíblico que ha creado mucha controversia alrededor de toda la historia del cristianismo. Se trata del anticristo. De este personaje bíblico se han hecho muchas películas y aún se han realizado series mostrando un tipo de monstruo que se va a presentar en los últimos tiempos. A algunos comentaristas, inclusive, tanto seculares como cristianos, han dicho a través del tiempo que el anticristo fue Hitler o Mussolini o Gorbachev por la mancha en la cabeza o el propio Papa, ¿no? Historias que si conoces las escrituras entenderías que son verdaderamente risibles. Se han hablado tanto del anticristo en este mundo secular que aún los líderes cristianos han creído estas historias y han modificado significativamente la idea que se tiene de este personaje bíblico. Lo increíble es que es un personaje obtenido de la Biblia misma, de la palabra de Dios, y es solamente a través de la palabra de Dios que se puede definir claramente este personaje y que nos puede dar una verdadera imagen de su identidad y de sus auténticas intenciones contra la iglesia y contra el mundo en estos últimos tiempos. En esta predicación vamos a aclarar perfectamente las características de este personaje y vamos a identificar su propósito y la manera en que ha trabajado y sigue trabajando en contra del Padre, en contra del Hijo, en contra del Espíritu Santo y contra la Iglesia. Vamos a ver el origen, historia o formación de este personaje y también su raíz etimológica. Vamos a ver varios videos de cómo se manifiesta la unción y cómo hace el anticristo para desacreditarlas y detener el avance de la iglesia en estas manifestaciones sobrenaturales. Finalmente, vamos a exhortarte para que no te dejes vencer por este o estos personajes bíblicos y luches para continuar en la unción y en los dones sobrenaturales con que Dios ha dotado a su iglesia y te ha dotado a ti. La palabra anticristo es de origen griego, anticristos, así se pronuncia en griego, compuesto del prefijo griego anti, en contra, y de Cristos, que significa Cristo, alusivo al Señor Jesús y a la unción que había en Jesús. Los versículos bíblicos que hablan literalmente sobre este personaje, y hago la indicación de literal, dado que constantemente lo referencian con otros versículos bíblicos que aunque no contienen la palabra anticristo, lo referencian lógicamente. Estos versículos bíblicos que sí contienen la palabra anticristo son Primera de Juan capítulo 2 versículo 18, Primera de Juan capítulo 2 versículo 22, Primera de Juan capítulo 4 versículo 3 y finalmente Segunda de Juan capítulo 1 versículo 7. ¿Sí? En Apocalipsis literalmente así como anticristo no se menciona. Hoy nos vamos a basar en Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 y vamos a leer hasta el versículo 27 de la versión Nueva Versión Internacional. Y dice así: Queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque
salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús sea el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción, fíjese bien, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, o sea, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él tal y como él les enseñó. Como vemos en estos pasajes e inclusive en su etimología, el anticristo no es sino el que está en contra de Jesús y de la unción del Espíritu Santo. Y nos aclara que no es un anticristo, sino muchos, y que inclusive salieron de nosotros mismos, esto es, de los que creemos en el Señor Jesucristo. Esto implica que el anticristo han sido muchos, en diferentes tiempos, de muchos países, de diferentes extractos sociales, de muchas condiciones económicas, de diferentes niveles de autoridad, con o sin mucho poder, pero todos con la misma característica principal de un anticristo. Esto es, antiunción. No pueden ver la unción, no quieren la unción. Una severa aberración a todo lo que se llame o huela a unción. A todo lo que huela a dones sobrenaturales que son el manifiesto claro de que el Espíritu Santo está sobre ti y que te ha ungido para llevar las buenas nuevas del Evangelio del Señor Jesucristo. Como dice en Hechos 10:38, en la versión Nueva Traducción Viviente, sobre cómo el Padre ungió al Hijo con el poder del Espíritu Santo, y cómo vimos en la predicación anterior sobre cómo el Padre ungió a los apóstoles y a todos los que estaban con ellos con el Espíritu Santo. Y Hechos 10:38 dice así: ¿Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder? Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sí, sí, hijo e hija de Dios, contra esto está el anticristo, contra la unción, contra los dones del Espíritu Santo, contra todo lo que hemos estado aprendiendo en estas últimas 9 semanas. No hay cosa que más le moleste al anticristo que las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Ahora, vistas a través de los hijos e hijas de Dios, ungidos e ungidas para llevar las buenas nuevas al mundo entero. Sí, le molesta mucho cuando un ser humano normal, mortal, lleno de muchos complejos, perturbaciones, manías, es de repente tocado por la unción y se transforma increíblemente en un hombre o una mujer espiritual, llena del Espíritu Santo, con poder
y comienza a moverse en sanidad, en fe, en discernimiento de espíritus, en sabiduría sobrenatural. Y comienza de repente a orar por otros seres humanos naturales con deficiencias físicas como la ceguera o la sordera o los enfermos de COVID que no pueden respirar o por gente que tiene falta de movilidad. Y estos son sanados al ser tocados por esa preciosa unción que tanto odia el anticristo. Y de repente comienzan a ver, a poder hacer lo que antes estaban imposibilitados a realizar. Y entonces, al verse sanados, ellos mismos, esos seres mortales, humanos naturales, comienzan a creer en Dios, en un Dios vivo y no doctrinal, y son transformados a su vez por esa preciosa unción. Entonces, sus matrimonios son restaurados en forma milagrosa. Su relación con sus hijos es reparada porque la unción llegó a sus vidas y pasa de un miembro del hogar a otros y dejan de ser simples seres naturales terrenales y se van convirtiendo en seres sobrenaturales, celestiales, y son convertidos en verdaderos hijos e hijas de Dios. Todo porque el Padre nos ungió. Ustedes lo saben, ustedes lo han visto. Hemos presentado más de 100 videos de testimonios de poder de la unción del Espíritu Santo en el canal de YouTube de Amistad de Puebla Zacatlán y de la Sinagoga del Espíritu Santo, para confirmar en ti esta verdad que tú sí sabes y recordarte que la verdad no engendra mentiras. Esto es lo que hace un anticristo: negar el poder del Padre, negar el amor del Hijo. Quédense con lo que han leído y escuchado desde el principio. Quédense con el mensaje original de los evangelios, donde vemos a Jesús sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos por el diablo. El ungido de Dios, nuestro Jesús, nuestro Maestro, que resucita a los muertos. Él es el que detiene las tempestades. No es el Jesús religioso, teológico, el de muchas palabras pero muy pocas obras. Que nadie te engañe, que nadie te cambie. Lo que tú mismo lees en las Escrituras es la verdad. Que no te convenzan que eso fue para otra época, para otro tiempo, que fue solamente para los apóstoles. Porque si lo escuchaste desde el principio en la palabra de Dios y vive profundamente en ti, vivirás entonces profundamente tanto en el Hijo como en el Padre, como en el Espíritu Santo. Les hablo a todos ustedes para advertirles que el anticristo se te va a presentar en muchas formas y que muchas personas están tratando de engañarte, pero no van a ser un rival para los que están profundamente arraigados en la unción de Jesús, que está Jesús dentro de ustedes, que está el Espíritu Santo dentro de ustedes, que el Padre está dentro de ustedes, que ya fueron investidos por la unción. La unción de Jesús te enseña la verdad sobre todo lo que necesitas saber sobre ti y sobre Él, sin estar contaminado por una mentira. Vive, por favor, profundamente lo que la palabra de Dios te enseñó. Ungidos del Señor, que se acaba el tiempo. Sí, se acaba el tiempo. Escuchaste que el anticristo viene. Bueno, están por todos lados, anticristos por todas partes, tratando de robar la unción, tratando de robar los dones del Espíritu que el Padre en su potestad te ha otorgado. Niégate a ceder, escondiendo los talentos que Dios te ha dado, y lánzate en fe al mundo con la manifestación poderosa de los dones sobrenaturales de Dios, para que entonces puedan creer en un Dios vivo, sobrenatural, que sigue haciendo las mismas obras que leemos en su palabra. Tú eres ahora el ungido del Señor. Tú eres ahora el enviado del Padre para que muestres las virtudes de aquel que dio su vida por ti en la cruz.
ve y haz lo mismo que Jesús hizo. Que Dios te bendiga. Amada familia, qué tan clave es ser entendidos de que la unción que proviene del cielo es la vida en la que podemos permanecer. Más en estos tiempos que han sido una prueba para crecer en la fe, para crecer en cada uno de los dones que hemos estado estudiando, para ver que el mismo Espíritu que cautivó y que atrapó a Jesús de Nazaret es el mismo Espíritu que está atrapando nuestro ser para ser totalmente tomados por la unción que el mismo Espíritu de Dios quiere manifestar en toda plenitud en nuestra vida, en tu vida, en cada área en la cual Él te está llamando a ver la obra que Él quiere hacer. Quiero decirte que cada vez que la unción viene, es el mismo Espíritu de Cristo en ti. Y ese mismo Espíritu de Cristo es aprender a tener sus ojos, sus oídos, sus manos, ser de un mismo corazón con lo que el Padre hizo a través de Jesús de Nazaret en esta tierra. La importancia que vivamos una vida llena de la unción. Por ello, la obra que constantemente estamos realizando va a confrontar esta vicisitud que se está presentando en este momento ante nosotros como una pandemia, pero van a venir muchas circunstancias adversas que el mismo espíritu de anticristo quiere minar, quiere totalmente amedrentar tu vida para que dejes de ser usado por el poder del Espíritu Santo. Y es el deseo de Dios que tú puedas moverte en cada uno de los dones del Espíritu Santo, descritos tan sabiamente en 1 Corintios 12 y 14 y que hemos estado estudiando. Por ello es que cada una de las veces que hemos estado en tu vida o en la congregación o en tu familia viendo la obra del Espíritu, quiero animarte a recordar esos testimonios de poder que hemos estado relatando, que están en nuestras páginas de la iglesia, como las obras que el Espíritu ha hecho a través de otras congregaciones que hemos visitado. La sanidad de oídos portentosa, de cómo las vidas, al encontrarse con el poder de la vida de Dios en ellos, destapaban toda esa condición que estaba causando en cada uno de ellos una limitación y al mismo tiempo un desconocimiento de que el Dios de la gloria quería manifestar su gracia, su vida, su poder. Cada uno de esos testimonios que estuvimos constantes viendo en Zacatlán, cómo veíamos de qué manera también personitas en Chihuahua que estuvimos viendo la semana pasada, un testimonio portentoso. Las obras que hemos visto en nuestra iglesia en Atlacomulco, amado, cómo el Espíritu Santo vez tras vez, semana tras semana, te animaba para ver el poder de Dios y decir: yo soy de aquellos que queremos enfrentar estos tiempos como nos lo hablaba Jesús. Yo quiero, en Juan 14, que tú hagas las obras que yo hice y aún mayores, porque entonces yo voy a estar en el Padre, pero el Espíritu, el gran Consolador, estará en ti. A través de ti hará cosas sobrenaturales. Y esta es la guerra que estamos viviendo. Cuando vemos a través de tantas limitaciones, ¿recuerdan los testimonios de las personas con ceguera?
¿Cuántas veces vimos mujeres enfrentando momentos tan difíciles cuando nos presentaron a este niño hermoso en la congregación, en nuestra primera reunión, que venía sin ver de un solo ojito? Y para su familia fue maravilloso poder ver que algo que de nacimiento era considerado imposible para un Dios de que todo lo puede, es el mismo que se quiere mover en tu vida hoy. Y este es el anhelo del corazón de Dios, que en este tiempo la iglesia crezca en una vida sobrenatural. La iglesia no se amedrente ante las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer. Recuerda esos testimonios tan poderosos en Veracruz, en los lugares que hemos estado visitando en el estado de Guanajuato, como en la misma ciudad de Puebla, en Chachapa. Poderoso Dios liberando, sanando, quitando toda ceguera. Incluso nos habla de cómo tienen que ser quitadas esas vendas espirituales que quieren cegar nuestros ojos espirituales para ver. Hay un espíritu que se quiere levantar en contra, y como hemos aprendido, es ese espíritu de anticristos que quiere ir en contra de la unción. Pero recuerda los testimonios que hemos estado viendo de hombres y mujeres que incluso tenían tal limitación en tumores, tanto de mujeres en su aparato reproductor, pero de hombres que también tuvieron encuentros poderosos con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en un abrir y cerrar de ojos manifestaba su gloria y su poder. Amados, este es el tiempo en que tú y yo debemos ser llenos, ungidos como fue ungido Jesús de Nazaret. Dios en toda su plenitud tiene que intervenir en nuestras vidas. Quiere hacer una intervención ahí en tu familia, ahí en tu congregación. Él quiere intervenir para que tú te muevas en su poder, en el mismo poder de Jesús. Difíciles serán las cosas, y esas cosas a veces nos quieren a nosotros amedrentar, o incluso a veces dudar de que se pueda manifestar dentro de un orden, o dentro de una congregación, o dentro de un ambiente que para nosotros podemos decir, ¿pero qué es esto? Pero era lo mismo que sucedió en los tiempos de Jesús. Cuando Juan el Bautista le preguntaba, enviando a sus discípulos, Jesús, ¿eres tú aquel que debíamos esperar, o deberemos esperar a otro? ¿Tú eres realmente ese Cristo, ese Mesías, ese ungido? Y decirle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, y a los perdidos se les es enseñado y revelado el reino de los cielos a través de un evangelio de poder. Esa es la misma respuesta de Jesús para este tiempo. Es la misma respuesta que ungió a Pedro y a Juan y a cada uno de sus amados apóstoles, por los cuales en el libro de los Hechos está escrito: ¿quiénes son estos que trastornan el mundo entero? Y esa es la misma señal para esta hora y para este tiempo en nuestras vidas. Esta es la unción que se está derramando, y necesitamos ser atrapados por esa unción. Seremos vivificados por el poder del Espíritu. ¿Quiénes son estos que están haciendo que las cosas que el reino quiere establecer se manifiesten en la tierra? Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, que ni siquiera han subido en nuestro corazón, son aquellas que proceden de un espíritu de vida y de poder, porque estamos en el verdadero. Y si estamos en el verdadero, es que le hemos conocido. Y hoy es el tiempo en que la unción tiene que pudrir todo yugo para ser manifestado
la misma naturaleza del Hijo y echar fuera todo espíritu de anticristo que se levante en contra. En el nombre de Jesús de Nazaret, llevamos esta vida y esta verdad a tu vida, a tu familia, a tu iglesia, creyendo que hoy se levanta un espíritu que está atrapando todo aquello que el reino de los cielos ha venido a manifestar. Este reino que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y son aquellos valientes, aquellos violentos los que están arrebatando. Que el Espíritu te unja y te llene de poder en Cristo Jesús.